Libertad y diversidad religiosa. Colombia es un país cuya constitución establece a partir de 1991 la separación Iglesia-Estado. Aunque la libertad religiosa existe en Colombia desde el Código de Trabajo del Indígena Americano en tiempos de la colonia, sin embargo, la Iglesia Católica mantiene privilegios de facto ya que la mayoría de sus habitantes se declaran pertenecientes a dicha iglesia. Aunque el Estado no mantiene estadísticas oficiales al respecto, una encuesta del 2001 revelada por el diario El Tiempo indica que un 80% de la población se declara católica, seguida por otros cultos de origen cristiano con un 11.5%, mientras que en menor medida otras porciones de los habitantes se identifican con el judaísmo, el rastafarismo, el islamismo, y algunos otros no se identifican con religión alguna. Sin embargo, datos más recientes indican que el protestantismo e iglesias de origen evangélico en Colombia están por el orden del 30% de la población, siendo Colombia un país de crecimiento exponencial. La educación religiosa en Colombia estuvo desde la época de la conquista y colonia principalmente bajo la dirección de la Iglesia Católica, aunque actualmente otras confesiones en desarrollo de la Ley 133 de libertad de cultos ha creado otras instituciones de carácter educativo cristiana. Gracias a la Constitución del 91, Colombia goza de una educación laica, donde todo establecimiento educativo del gobierno tiene prohibido dar muestras de inclinación por cualquier religión. Una parte del origen de las manifestaciones de intolerancia religiosa corresponden al desconocimiento de los elementos característicos de cada religión, es decir, de sus rasgos distintivos que las diferencian de las demás religiosas. Un primer punto para facilitar el diálogo interreligioso es la desmitificación y el derrumbe total de los prejuicios que se tienen frente a lo distinto, a lo diferente a nivel religioso. En la medida en que conocemos al otro, somos capaces de entenderlo y valorarlo en su justa medida sin pretender igualarlo o adaptarlo a nuestras costumbres. La Constitución de 1991 decretó la libertad religiosa, de conciencia y de culto como uno de los derechos fundamentales de los habitantes de Colombia, en su artículo 18 y 19. Posteriormente, el Estatuto Legislativo de Libertad Religiosa aclaró que Colombia es un estado teísta pero no laico ni confesional, Ley 133 de 1994, artículo 2, y que reconoce y defiende la diversidad religiosa y de culto en su artículo 3. A pesar de que la ley colombiana protege la diversidad y el pluralismo religioso, es evidente que subyace un conflicto religioso en el país. No es un conflicto confesional como en el caso de Sudán, India y Pakistán, y no es un conflicto bélico como en las guerras de religión del siglo XVI en Europa. Tampoco es un conflicto abiertamente manifiesto y enunciado como ocurre en Israel, Irán, Francia y Chile. El conflicto religioso colombiano es meramente psicológico, creando unas inseguridades, un temor a perder el control moral, el temor a la libertad. Hay un pánico apocalíptico y un narcisismo y una autoglorificación neurótica, creada por los mismos religiosos y sus familias, ya que hay un impacto del conflicto religioso en la familia, rechazando así la homogenización ideológica e imposibilitando la convivencia en la diversidad religiosa, creando una expulsión del núcleo familiar y una represión violenta contra la expresión religiosa no establecida. Esto ha creado un impacto del conflicto religioso en la sociedad, creando una cultura de intolerancia y un agravamiento de la religión, generando profanación de lugares sagrados, agresión física o verbal a fieles y líderes religiosos, una estigmatización social y impedimentos a la observancia de preceptos de días de reposo y fiesta. En lo referente a la legislación de libertad religiosa en Colombia, se ha tenido un significado avance. La Confederación de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto es una organización consultiva del Gobierno Nacional de Colombia en materia de libertad religiosa y trabaja en convenio con la Procuraduría General de la Nación en dicho aspecto. En lo referente a encuentros interconfesionales también hemos avanzado.
al igual que se han generado algunas propuestas para conjurar el conflicto religioso en Colombia. Fueron presentadas en discurso en el Congreso de la República en el marco de la celebración del Día Internacional de la Paz. Una de ellas es crear una verdadera y radical reforma curricular de la educación religiosa escolar, de contenido interreligioso y con un enfoque dialogal, incluyente y vivencial. Estos son algunos graves eventos de conflicto religioso en Colombia. En el siglo XIX, la expulsión de los jesuitas del territorio colombiano. En el siglo XIX y siglo XX, un señalamiento religioso político, donde el conservador era católico y el liberal era comunista o masón. En 1898, un panfleto convoca a destruir el Colegio Americano de Bogotá en la defensa de la fe católica y apostólica. En 1990 se agudizan los enfrentamientos esporádicos entre católicos y protestantes, acusándose mutuamente de falsa iglesia, herejes y apóstatas. En 1953, Concordato confiere a la Iglesia Católica el contrato absoluto de la educación en los colegios oficiales. Muchas iglesias no católicas son presionadas para que salgan del país. Hay una prohibición de profesión a iglesias no católicas. Turbas asesinan pastores y destruyen templos con el beneplácito del gobierno nacional. En 1997, el seminario menonita es clausurado por el gobierno nacional. Varios ministros de dicha iglesia son amenazados y asesinados por promover la objeción de conciencia. En 1997 se incrementa el número de misioneros y líderes de diversas iglesias asesinados por la guerrilla y los paramilitares a causa de su profesión de fe. Entre 1999 y el 2005, aparición de los judíos mesiánicos genera agresiones por parte de ciertos sectores ultraortodoxos del judaísmo. Sinagoga mesiánica fue profanada por personas llevando vestimenta hasídica. En el 2005, las comunidades islámicas colombianas son estigmatizadas y tachadas de terroristas. Hay pánicos al acercamiento con los musulmanes. En 2009, una asociación de fieles católicos de tradición hebrea es perseguida por todas las estructuras religiosas, judías, ortodoxas, mesiánicas y cristianas hasta su final destrucción. El video que acabaron de ver es un pequeño cortometraje realizado que nos muestra la guerra que hay entre Israel y entre Palestina y el gran grado de intolerancia religiosa que hay entre estas dos y que ha durado y ha perdurado por mucho tiempo. Gracias.